Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. La noche, los boleros y tú. Versos y canciones desplegados en un verdadero panorama de hechos, rostros y lugares que se esfuman en el pensamiento. Formas difusas proyectadas en la pantalla del recuerdo. Recuerdos desdibujados por el tiempo que se prenden insistentes en el corazón. La noche, los boleros y tú. Voz de cálidos matices que se diluye en el espacio, con sugerencias de pasado y vibraciones de actualidad. Voz que traspasa los umbrales del alma, acompañadas a las memorias pasadas y presentes. Programación que, vibrando al unísono de la pasión que agita el alma del poeta, revela los más íntimos secretos del amor y la belleza. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio para dar a conocer a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a las personalidades de este medio de comunicación. En este día tenemos la presencia de Fabián Salazar Paredes. Él es locutor, comunicador. Él trabajó durante la década de los 70 en su tierra, en Ibarra, también acá en la ciudad de Quito. Entonces, con él vamos a conversar sobre su trayectoria, tomando en cuenta de que él pertenece a una familia de comunicadores, iniciando por su papá y terminando también por sus hermanos. Fabián, qué gusto tenerle aquí en Voces de la Radio, sobre todo para conocer la trayectoria que usted ha dejado y continúa también aquí en la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ileana. Le agradezco mucho por su gentileza al haberme invitado a su programa, que yo, la verdad, estoy admirando cada día más por su excelente labor. Su trabajo es magnífico, al dar a conocer lo importante que fue y sigue siendo, ¿no? Pues las voces de la radio y cómo se inició esta cuestión de la radio en el Ecuador. Claro que sí, muchas gracias a usted por seguir este espacio que lo que trata es de resaltar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana, específicamente de la época de oro que vivieron varias ciudades del país y todo el Ecuador en general. Entonces, Fabián, vamos a comenzar. ¿Cómo inició esta afición hacia la radio, hacia la comunicación, tomando en cuenta de que usted nació en la hermosa Ciudad Blanca, en la provincia de Imbabura? Así es. Como usted dice, yo nací en Ibarra un 22 de diciembre de 1950. Pues de lo que yo tengo referencia, porque era muy pequeño, ¿no? Pero ya cuando tuve uso de razón, qué sé yo, unos 5 o 6 años, me di cuenta de que mi padre, chicas, tenía una afición por la cuestión de la radio, de los artistas, de la cultura. Él fue un hombre multifacético, entonces se nos fue pegando desde la niñez esta afición que tenía mi padre, y nosotros empezamos a correr por nuestras venas de esa afición, ¿no? Pues entonces mi padre era un hombre multifacético. Le cuento que aparte de hacer radio en pequeña escala, ¿no? Pero él era, como decir, un showman. Él era un artesano de la relojería, ¿no? Carlos Salazar. Pero en sus ratos libres se dedicaba a esta cuestión de la comunicación, de los artistas, entregaba discos de oro, menciones honoríficas, y por ahí fuimos nosotros desde chiquitos calando esa afición por la radio y por la comunicación. Entonces, de ahí creo que nace todo este saber para nosotros. Mi papá hacía hipnotismo, verá, le cuento. Era hipnotizador, era mago también, hacía trucos de magia, un predigistador se dice, y por ahí nos encantó este ambiente, ¿no? Y yo pues la verdad es que a la edad de unos 14, 15 años, ya cuando ya cambié de voz,
ya pasé de la niñez a la adolescencia. Yo escuchaba, por ejemplo, noticieros por decir HCJB, ¿no? Y me encantaba cómo locutaba, cómo daba las noticias con tal personalidad el señor Rodrigo Ceballos. Entonces, yo creo que empecé yo a imitarle, pero en chiquis, ¿no? En la casa, a grabar. Y cuando yo grababa al comienzo, me daba cosas de oírme yo mismo muy feo, hablaba muy feo, recién comenzando, pero así empezó yo, y yo creo que empecé a grabar, pero en solitario, en mi casa, con unas grabadoras de cinta que tenía mi papá, y fui cada día prosperando, ¿no? Mejorando la dicción, la vocalización, y a sacar la voz desde adentro, desde el diafragma, el músculo del diafragma, para que salga por la garganta, pero una voz. Y así, hasta cuando ya un año además de practicar solito, en solitario, mi papá vio que tenía afición y me recomendó como a los 15, 16 años a sus amigos de Radio Continente. Y ahí me dio un chance de iniciar, y ahí se inicia mi locución. En ese momento, pues yo diría muy pobre, ¿no? Empezando recién, pero a dar los pininos en la radio. Así que esa es mis inicios, digamos, ¿no? Fabián, usted manifiesta que usted se autoeducó para más o menos Exactamente. tener una voz, porque usted ya tenía más o menos una voz clara y todo eso, pero sin embargo, siempre es necesario también mantenerla, ¿no? Y educarla. Pero usted encontró un libro que le ayudó para que usted pueda potenciar esa voz. ¿Podría comentarnos sobre eso? Así es, pero eso ya fue un poco después, ya cuando le comento, viendo la afición que teníamos, papá mantuvo un contacto con un señor, no me acuerdo el apellido, pero era dueño de la radio Tulcán, que ya no estaba funcionando. Entonces él le propuso que le venda, él le vendió y la instaló en Ibarra como radio colosal. Al comienzo esa radio era de onda corta. Así que, pero por ese tiempo cayó en mis manos un libro, yo no sé de quién, me regalaron, no sé. Y era pero un libro completo de un autor mexicano, y ahí indicaba formas, cómo hacer la voz, cómo mejorar la voz, cómo expresarse ante un micrófono. Y fue así que yo, solito, autodidacta, hice mis pininos mejorando mi voz cada día más y más. Eso fue que me ayudó a hacer algo en la radio de mi padre, que se llamó Radio Colosal en Ibarra, en onda corta, ¿no? Luego, bueno, recibíamos cartas de todo el mundo, de Alemania, de Rusia, de ecuatorianos que vivían allá en el exterior, en España, y nos felicitaban porque se escuchaba estupendo, clarito, decían la radio, y me gustaba que decían que se escuchaba con unos bajos, unos sonidos, pero fenomenales. Y seguimos ahí adelante, pero no nos escuchaba mucho en Ibarra, la gente más tenía, como había radios en AM, amplitud modulada, entonces mi papá decidió cambiarle a AM, y ahí fue, pues hicimos una gran labor en la radio, haciendo competencia con las radios que ya eran antiguas ahí en la ciudad. Desde Ibarra, la ciudad blanca del Ecuador, les habla Radio Colosal. Al extenderles nuestro cordial saludo matinal, las labores correspondientes al día de hoy, esperamos que nuestras programaciones sean del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. Nuestro ferviente anhelo es satisfacer al oyente y corresponder al anunciante. Muy buenos días, les dice
los 1200 kilohertz de Radio Colosal. Al haber cumplido un día más de nuestras labores diarias, Radio Colosal, a esta hora de la noche, se retira del espacio. Hemos laborado en 1200 kilohertz. Esperamos que las programaciones del día de hoy hayan sido del agrado de todos. Al despedirnos de nuestra audición, les extendemos nuestra cordial invitación para que nos escuchen el día de mañana, Dios mediante, a las 6:30, en que les estaremos entregando lo mejor de la radiodifusión moderna. Felices sueños y un alegre despertar, les dice Radio Colosal, desde Ibarra, Ciudad Blanca del Ecuador. Carlos Salazar había hablado con un amigo, ¿no? Con uno de sus amigos o tal vez con sus amigos, ¿no? Para que usted pueda ingresar en Radio Continente. ¿Podría contarnos esa etapa, cómo fue? Sí, los amigos de mi padre de Radio Continente pues eran muy conocidos en la provincia, creo que en el país, porque el señor Manuel Báez y Augusto Báez, que inclusive fue diputado de un tiempo, manejaban la Radio Continente, que también en esa época de los años 67, donde ingresé yo a Radio Continente, eran muy conocidos. Entonces me dieron la oportunidad de trabajar en las noches, me acuerdo. Creo que era a partir de las 7 de la noche hasta las 9. Y ahí me fui especializando, me fui en esa época anunciando discos, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba más eran las noticias y los poemas. Así que así comencé yo con mis amigos, los amigos de mi padre, los señores Báez, que luego se pusieron, después de muchos años, una radio en FM, porque en ese tiempo solo había AM. Y así comenzó el gusto, el gusanillo de la radio, hasta que tuvimos nuestra propia radio, ¿no? Vamos a escuchar una hermosa canción, muy romántica, que fue un éxito en la voz de Alejandro Fernández. Esta vez he preparado la melodía para adaptarla con mi voz en forma de balada hablada. Les comento que me gusta muchísimo realizar este tipo de ensayos, que ya lo realizaba en Radio Colosal por los años 70. Hoy he vuelto con mi pasión y les entrego Si tú supieras. Si tú supieras.
que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma, cuando se queda tu presencia aquí, en mi pecho. Ven, entrégame tu amor, para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar 1000 rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me baste el mundo entero para amarte. Ya que usted habla de su propia radio, su papá compró la frecuencia de Radio Tulcán y la lleva a la Ciudad Blanca, la lleva a Ibarra y le pone un nombre que es colosal, todavía recordada, todavía esta radio, por ejemplo, tiene mucho cariño por parte de la gente. Cuéntenos cómo fue esta etapa, cómo fue este trayecto que ustedes hicieron, tomando en cuenta de que muchos de los avances que ustedes hacían tenían voces espectaculares también para la época. Así es. El Radio Colosal que iniciamos, lo inició mi padre, que daba las noticias en la madrugada, bueno, a las 5 o 6 de la mañana madrugaba él, y luego yo le cogía la posta, y mi hermano, el que me seguía a mí, Carlos Hernán Salazar, que también le entró el gusto, ¿no? Y empezó a hacer sus programas musicales de complacencias a los colegios, pero eso fue un boom. O sea, en ese tiempo la radio que mandaba en Ibarra era CERI del señor Silvio Morán, muy conocido en el ambiente de la radiodifusión. Y pues peleábamos, pero sanamente, ¿no? Entre estas dos radios, y de esa programación con la juventud de la época estaba a cargo mi hermano Carlos Hernán Salazar, que luego, yo por honradamente digo, me superó a mí, ¿no? Mis hermanos que luego, menores que nosotros, Jaime, que es un gran periodista hoy, doctor en periodismo, y mi hermano Antonio, ellos eran de 8, 9 años, pero también les empezó a gustar a esa edad, viendo que nosotros éramos, y bueno, y en esa época teníamos colaboradores que hoy trabajan en Quito, han trabajado, como Lenin Félix Cavieres, ¿cómo se llama? El señor Ernesto Novoa, Andrés Torres, que trabajó en Canal 8 en Quito, ¿no? Y teníamos mucha gente que colaboraba, que le gustaba la radio y nos acompañaba en esas programaciones. Pero sin embargo, usted, Fabián, usted en la ciudad de Ibarra, en la capital de la provincia de Imbabura, escuchaba también algunas voces que son grandes referentes, por ejemplo, de la radiodifusión. En este caso, era la época de oro de Radio Suceso, una estación que causó mucha expectativa en el puerto principal porque tenía casi el mismo formato de las emisoras colombianas, en este caso. Ahí pudo conocer voces muy bonitas, al igual que acá en Quito, cuando ya usted pudo ver también en radios, por ejemplo, como Radio Musical, Canal Tropical, que pertenecían al núcleo Radión, que estaba aquí ya empoderándose y adueñándose también de la sintonía. Así es. Como le comentaba anteriormente, a mí me empezó el gusto por la radio por el señor Rodrigo Ceballos de HCJB. Qué voz, qué noticias que daba, bien pronunciadas las palabras, una buena voz. Luego, cuando ya teníamos la radio, empezábamos a escuchar, me acuerdo, mi padre tenía un radio grandote con unos parlantes grandes, y empezamos a sintonizar, se sintonizaba clarito en la ciudad, Radio Suceso, y ahí había unas voces, qué barbaridad. Por ejemplo, de Vicente Córdoba Franco, me parece que era de Ibarra o de la provincia de Imbabura,
qué voz. Pedro Alín Hernández, un referente de la radio. Y también Vicente, ¿cómo es? Agustín Guevara Morillo. Hacían, anunciaban, pero con unas voces, pero espectaculares, la música, ¿no? Y de ahí yo pues ya también empecé a sentir el gusto para animar, escuchando ellos, o sea, no imitándoles, ¿no? Pero por sacar el estilo propio de uno, ¿no? Porque esas voces eran incomparables. Y además de eso se escuchaba también en Ibarra el canal Tropical, radio musical. Ahí escuchábamos a Gabriel Espinosa de los Monteros, Pepe Rosenfeld, que ha sido el iniciador del estilo DJ en radio musical. Y en Canal Tropical, pues, escuchábamos a Patricio Toro, Ulpiano Orozco Merino, ¿quién más me acuerdo? Creo que Jorge Saldumbide también estuvo por ahí. Unas grandes voces igual al estilo tropical ahí animaban, pero algo nuevo en el Ecuador. Ellos dieron la pauta para el estilo disc jockey en nuestro país y nosotros aprendíamos de eso, ¿no? Unos referentes, pero nunca imitando, sino tratando de sacar nuestro estilo propio. Así que así empezamos con ese estilo. Y usted ya vino acá a la capital ecuatoriana, ¿y qué pasó acá, tomando en cuenta de que usted vino acá a terminar sus estudios, vino a la universidad? Cuéntenos sobre esa etapa. Sí, yo en el año 1974 ya me voy a Quito a estudiar y pues en mis ratos libres, porque me gustaba la radio, me vinculé al núcleo Radión y como a mí me gustaba siempre más la música ecuatoriana, la música tropical, que la música que daban en Teleonda, perdón, en radio musical, era juvenil, en inglés y todo eso, ¿no? Pero yo pedí que me dieran chance ahí en Canal Tropical. Ahí me hice amigo, conocido del director que era de Canal Tropical, Alejandro Vázquez, Gustavo Ceballos, Carlos Guerrón Hidalgo, que ya entiendo que falleció. Y ahí, pues, en mis ratos libres de la universidad, hacía turnos extras, digamos, en Radio Fiesta también, ahí del núcleo Radión. Y ahí, pues, estuve, no creo que mucho tiempo. Bueno, se acabó cuando ya decidieron la radio o las radios pasarle al personal, a los empleados de esas emisoras que se abrieron. Entonces ahí yo también ya me abrí y pasé a hacer otras labores. Claro que sí. Usted le conoció también a otro referente de la radiodifusión ecuatoriana, también imbabureño, al señor Edmundo Grijalva Valencia. ¿Qué pasó ahí después? Porque usted, o sea, no dijo, ya me salgo del núcleo Radión y me quedo ahí, sino que usted, viendo esta situación, claro está que en la radio tampoco el pago es alto, ¿no? Pero sin embargo, como que la pasión queda. Entonces, cuéntenos claro. este acercamiento a este conocido radiodifusión imbabureño, Edmundo Grijalva Valencia. Bueno, Edmundo Grijalva Valencia había sido amigo de mi padre en la época de radio, de don Asael Terán, Radio Equinoccial. Y pues me recomendó que me dio hablando. Entonces fui a hablar con Edmundo Grijalva, una buena persona, un gran locutor, una buena voz, conocido en el ambiente radial periodístico de Quito. Y estuve ahí. Y ahí le conocí a su hijito y recién vi la entrevista de Armando. Armando era un niño todavía. Ahí nos hicimos amigos y ahora le veo en la entrevista que usted le hizo, ya joven, ya. Pero sus facciones son... Enseguida me quedé... Quisiera algún rato conversar con él porque compartimos buenos momentos, Armando. Y de ahí pues no estuve mucho tiempo ahí en Radio La Nación porque ya como me había casado necesitaba pues llevar el pan a la casa, así que
me despedí lamentablemente de la radio y a buscar nuevos horizontes donde pueda hacer algo más productivo económicamente. Claro que sí, usted después de trabajar en la estación Radio La Nación, que pertenecía a este conocido locutor también denominado como el Gallo Giro, porque tenía El una Gallo voz Giro. muy bonita, ¿no? Muy bonita para Sí. cantar música mexicana, pero usted se dedicó ya a otras tareas, se dedicó a la banca, pero sin embargo, después a inicios de este siglo, más o menos en el año 2009, usted retoma la radio en su ciudad, en Ibarra. Cuéntenos qué pasó en el año 2009 y 2010. Bueno, yo trabajé en la banca hasta el 2007. Son como algo así, como 35, 36 años en diversos bancos, ¿no? Y hice carrera y llegué a ocupar altos cargos en las instituciones financieras de Quito. Viajaba por todo el país dando charlas por ejemplo, de computación, de contabilidad, del sistema y toda esa cuestión. Viajé por Guayaquil. En Guayaquil estuve un año, en Quevedo un año, en Manta, Cuenca, Bahía de Caracas. Bueno, recorrí el país en la banca. Entré a trabajar en muchos bancos, pero ya cuando ya me tocó jubilarme, fui a Ibarra, regresé a mi tierra. Y pues el bichito de la radio, de la comunicación, me volvió. Así que comencé nuevamente a practicar, porque alejado tanto tiempo, uno pierde el ritmo, ¿no? Así que nuevamente en mi casa comencé a practicar solito. Y al comienzo igual es como comenzar de nuevo. No me gustaba cómo hablaba. Así que ya bueno, que estaba ya un poquito ya más en confianza. Mi hermano Jaime me dio hablando con el señor Zurita, dueño de Radio Planeta, me acuerdo. Hice unos programas ahí de música del recuerdo, poemas y todo eso. Y me afinqué nuevamente en la radio y luego pasé a radio digital. Son años del 2009, 2008, 2009, 2010, hasta que dejé porque me tuve que trasladar ya a afincarme a vivir en la ciudad de Riobamba, donde resido actualmente. O sea, usted está viviendo ya en Riobamba, pero Ya usted estoy también aquí tiene como 10 años. como 10 años, o sea, ya usted se queda a vivir ahí, ya no regresa a la Ciudad Blanca. Regreso, sí. Ibarra es la ciudad que siempre se vuelve. Regreso a visitar a mi familia, a mis hermanos que viven por allá, y porque es una ciudad linda, Ibarra, ¿no? Así es. Entonces, pero la mayor parte del tiempo paso acá. Yo estaba revisando también, usted tiene un canal de YouTube donde se puede ver otra de sus pasiones también, que son los poemas. ¿Podría comentarnos sobre eso? ¿Podría indicarnos cómo está también esta página de YouTube y qué le motivó a tener una página propia para que usted pueda ir alimentando con el talento que usted tiene? Bueno, gracias por lo del talento, pero yo tengo dos canales de YouTube. Bueno, el uno lo abrí, pero solo quedó con 1 o 2 videos nada más. Más bien abrir otro donde tengo un poco más y voy a seguir subiendo. No tengo mucho, no, pero yo me animé más porque no me gusta estar inactivo. Entonces, lo que quise es seguir en esto de la radio. Aquí me ofrecieron trabajar en 1 o 2 radios, pero no se concretó porque no pagaban nada, tenía que conseguir publicidad y aquí en Riobamba todavía nadie me conoce y ¿cómo conseguía publicidad? Entonces, mejor, ventajosamente, tengo una buena jubilación y no necesito económicamente, pero sí necesito hacer mis cosas que me gustan, como es esta cuestión del micrófono, de los poemas, porque yo en Radio Colosal hacía también poemas, boleros en la noche y qué barbaridad era eso, unas llamadas telefónicas especialmente de las féminas, ¿no? Así que, y voy haciendo ahora lo mismo, pero ya en mi canal de YouTube, tratando de mejorar, porque usted sabe que uno es medio
peleado con la tecnología porque ya tenemos cierta edad y no somos como los niños de ahora que nacen con el celular en la mano, ¿no? Entonces, eso me inspiró a que, solo por el hobby y el gusto de mantenerme activo. Fabián, una pregunta nomás. ¿Qué pasó con Radio Colosal? También hay otra Radio Colosal en Ambato, ¿no? Sí, hay una radio colosal y coincidencia también, creo que es de un señor de apellido Jaime Salazar, vea. Pero bueno, nuestra radio bueno, la primera, porque antes no había en Ambato Radio Colosal, no sé qué tiempo tendrá, pero la nuestra se inició en Ibarra en el año 1968. ¿Y qué pasó con la radio? Bueno, lamentablemente estuvo por el espacio de unos 5 años más o menos. Tuvimos que cerrarla porque mi padre para comprar la radio se había endeudado. Y lo peor es con un abogado que le sacó intereses y todo y se llevó los equipos. Entonces, ahí quedamos. Y mi hermano Antonio, cierto, en Quito, ya han ser como unos 20 años, y yo le apoyaba, hizo una solicitud para una frecuencia en FM. Luchamos, hablamos y todo eso, pero bien difícil. Esa cuestión se volvió política y cuando íbamos a hablar nos decían que hay que aceitar, entonces, o sea, dar dinero para, y no es que era poco dinero, ¿no? Entonces, ahí quedamos con la ilusión de volver a tener una radio y en FM. Eso fue lo que pasó. Fabián, todos sabemos que usted es comunicador, que le gustan los poemas, que le gustan las noticias, pero sin embargo, ¿cuál es su profesión? Yo estudié en la Universidad Central Estadística y Banca. Bueno, al comienzo, cuando fui a Quito, estudié psicología clínica por 2 años. Luego estudié, como ya estaba en la banca, administración de empresas. Y luego me metí en la central a estudiar estadística y banca. Y me ha ido bien porque compaginaba con mi trabajo, en donde hice una bonita carrera, ascendiendo desde lo más abajo, digamos. Me acuerdo que yo empecé entregando chequeras en el año 1975. Pero yo no estaba conforme y aprendía algo más. En ese tiempo se trabajaba en la banca 2 jornadas. Y yo a veces me quedaba, o muchas veces me quedaba sin almuerzo, pero me quedaba haciendo el trabajo de otros para aprender. Y así, no duraba en un puesto 1 año, ya me cambiaban porque veían mi interés, porque he sido así, un hombre trabajador. Y a veces no había computadora en ese tiempo, todo era manual, en libros o en unas máquinas grandotas. A veces me amanecía trabajando. Como era uno joven, tenía ese espíritu, esas ganas de salir adelante, de hacer algo mejor en la vida. Y ascendía a unos puestos importantes en la banca. Usted, por ejemplo, estuvo apegada a la banca, pero siempre tuvo en su corazón también la radio, la pasión por la radio, como usted dice, la pasión por el micrófono. Así es. O sea, a pesar de que yo andaba y cuando estaba en la banca, ahí conocí pues personalmente a don Guillermo Jacome Jiménez, porque era cliente del banco, y ahí le conocí yo, me presenté y todo eso, pero bueno, fue 2 veces que le vi ahí en el banco. Nuestro referente también del micrófono, ¿no? Y le decían, y en la radio, cuando estaba yo en el núcleo de radio, él ya no estaba, pero antes de eso mi hermano Carlos Hernán trabajó con él fue su director, él trabajó 2 veces ahí en radio musical. Le dieron al comienzo un turno de la madrugada y luego ya le cambiaron al turno de día y pues estuvo creo que 2 años y se regresó a Ibarra. Luego la señora Marilu Parra de Hey, la dueña de muchos años, le volvió a recibir o le invitó para trabajar en Teleonda Musical, y ya eso fue por los años
87, 86 más o menos. Mi hermano Carlos Hernán Salazar también tiene una magnífica voz. Bueno, yo digo, a mí Antonio Salazar y Carlos Hernán me superaron, ¿no? Porque ellos sí trabajaron, hicieron carrera en la radio. Mi hermano se jubiló en la radio en CRI, luego que Silvio Morán le cambió a FM Radio Ritmo. Pero mi hermano Antonio, sí, estaba hoy revisando, ha trabajado en Quito en muchas radios. Radio Bolívar, Radio Centro, Radio Pichinche, que era la JAD. Bueno, en Sonorama me dice que ha trabajado dando noticias ahí con el director que había sido este gran periodista Andrés Carrión. Y así muchas radios más. Y donde ha trabajado más tiempo fue en Teleonda Musical en FM de Marilú Parra de Hey. O sea, ellos siguieron mi legado, ¿no? Y me superaron, por supuesto, porque ellos fueron de muchos años radiodifusores. Yo fui solo por espacio de 8 años, pero ahí vamos, ahí le damos. ¿Qué tal, Carlos Hernán Salazar desde Ibarra? ¿Cuál es la canción que canta y baila la juventud de hoy? Saludos amigos del Hit Parade Lark, desde CRI de Ibarra, hablándoles Carlos Hernán Salazar, para llevarles a ustedes los 3 éxitos más populares en Ibarra para todo el país. Número 3, la gran orquesta Pidú de Inglaterra y un tema muy elegante llamado Girl You'll Be a Woman Soon. Girl You'll Be a Woman Soon, la canción que presentó la orquesta Pidú de Inglaterra en CRI en el puesto número 3. Número 2, El amor no es así, gran tema de la ítala argentina Silvana Di Lorenzo. Es mejor olvidar, ya no quiero verte más, ni sufrir, ni llorar. El amor no es así, tú sabrás que te amé como a nadie pude amar, pero todo terminó, traicionaste lo mejor de mi amor. Silvana Di Lorenzo presentó la canción El amor no es así, número 2 aquí en CRI. Número 1, un tremendo hit viene a ocupar el puesto número 1. Escribe y canta el español Ángel Galán la canción No podrás olvidarlo nunca. Se consagra en CRI como la número 1. Soy el carmen que quitas de tus labios al besar. Soy solo viento que tras tu ventana oyes silbar. Recuerda, recuerda, recuerda que tiempo atrás yo era tu día, tu noche, tu despertar. Recuerda, recuerda, recuerda que tiempo atrás yo era tu día, tu noche, tu despertar. Recuerda, recuerda, recuerda que tiempo atrás yo era tu día. No podrás olvidarlo nunca, la canción del español Ángel Galán, número 1 aquí en CRI de Ibarra. Hemos presentado, amigos del Hit Parade Lark, el reportaje musical con los éxitos más populares en CRI de Ibarra. Les habló Carlos Hernán Salazar. Amigos, hasta la próxima. Pero entonces hablemos ahora ya de sus hermanos. Usted ha hablado de Carlos Hernán Salazar. Él siempre empieza también, después de usted empezó a tomar las riendas de la locución y usted dice también, él empezó a posicionar su estilo. Así es, él sacó su propio estilo en Ibarra y Quito es muy conocido, bueno, no de la manera actual, no, pero en Ibarra él es muy reconocido porque tuvo mucho pegue, muchos fans, ¿no? Y es una gran voz para mí, envidiable. Nos reunimos por lo menos unas 2 o 3 veces al año en Ibarra y conversamos y nos mantenemos al tanto de cómo avanza la radio, cómo
cómo son los locutores de hoy y de ayer, que como usted muy bien lo sabe, la época de ayer para mí es la época de oro de la radio, de los locutores, de las grandes voces como Guillermo Jacome Jiménez, de Fernando Fegan, Agustín Guevara, bueno, y todos ellos, Vicente Córdoba Franco, unas voces, pero estupendas. Otro de sus hermanos, que él también hizo su tarea acá en la capital ecuatoriana, al igual que los tres hermanos, ¿no? También es su hermano Antonio. ¿Podría comentarnos sobre él, tomando en cuenta de que él también en Ibarra es una de las voces que más estaban posicionadas, eran más queridas también? Sí. Bueno, Antonio y Jaime, como son, digamos, con 1 año y medio de diferencia en Quito, cuando estaban estudiando en una universidad, Jaime sacó el título de periodista en la Universidad Central y también por la afición de la comunicación, él trabajó en algunos periódicos, ¿no?, de Quito. Y bueno, pues por la afición de la cultura, el arte, y entrevistaba pues a todo cantante extranjero que venía a Quito, lo entrevistaba, y Antonio era el que le tomaba las fotos. Siempre eran el dúo dinámico, para todo lado eran los dos. Han entrevistado a los mejores artistas que venían todas esas épocas, todos esos años, y ellos tienen fotos, audios de las entrevistas y anécdotas inolvidables. Bueno, entonces yo fui amigo, creo que por el año 80 más o menos, del contador del señor William Isaías, un señor Pedro Escandón. Entonces, él me comenta que necesitaban un DJ para ¿cómo es? La discoteca, la más linda de Quito, la más moderna, impresionante, porque tenían en mitad de la pista un Rolls Royce, la discoteca Rolls Royce se llamaba, y ahí en el vehículo estaba el DJ. Entonces yo le iba hablando y él me dice, y yo les digo a mis hermanos, ¿cuál de los dos quiere ir a trabajar en la Rolls Royce? Y como Toño era el que más manejaba los platos, los tornamesas, pues él dice yo. Entonces él se fue a trabajar en la Rolls Royce, una discoteca pero fabulosa. Y así él comenzó como DJ y luego como locutor de música moderna, digamos, en muchas radios, Radio Amazonas, Radio Centro, Coachiris, de lo que yo me acuerdo, ¿no? Y me impactó que también ha dado noticias en Radio Sonorama, pero donde estuvo más tiempo fue en Radio Teleonda, música clásica música retro, ¿no? Música retro de Marilu Parra de Hey. Pero, sin embargo, su hermano Antonio regresó a Ibarra. En Ibarra también hizo su trayectoria. Se lo podía ver el año pasado, por ejemplo, subía videos de algunas locuciones que él hacía, locución comercial, locución musical, para también para dar a conocer noticias. O sea, él más o menos sabía identificar y ponía el quiebre de voz donde le tocaba. Así es. Él, inclusive de un poco más joven, tenía un noticiero en el canal de televisión de Ibarra. Estuve ahí creo que 1 año, 2 años en una televisora de ahí de Ibarra. Y pues multifacético también. Y últimamente yo le envidiaba a él porque tenía una facilidad para hacer animación de eventos de toda clase, maestro de ceremonias. Y bueno, yo veo en el Facebook, en los chats, que decían que era una persona muy querida en Ibarra, muy apreciada por todo el mundo. O sea, él tenía un don de gentes que era muy sangre liviana, se dejaba querer de todo el mundo. Y a mí como me hubiera gustado ser un animador de espectáculos, ¿no? Ella hasta animaba espacios políticos también, presentando a los candidatos y todo eso. Pero, o sea, él, y también tenía afición por el canto, y hay unas lindas grabaciones
de música, baladas, que lastimosamente a los 60 años, o antes de cumplir los 60 años, se nos murió. Fue algo muy triste, pero yo sé que desde el cielo Él nos está cuidando. Hola, soy Antonio Salazar, voiceover de Ecuador, la voz que usted busca. Voz en off para radio y televisión, menciones e identificaciones de radio, voz comercial y publicitaria, locución institucional, doblajes y todo lo que se pueda imaginar para dar a conocer su marca o producto. Basada en una historia real, El Expreso de Medianoche narra la terrible experiencia de un americano encarcelado en una prisión turca. Impactante guión de Oliver Stone, ganador del Oscar de la Academia. Una película clásica que usted la podrá ver esta noche en Colosal Televisión. Un viaje interestelar por el mundo maravilloso de la música de todos los tiempos, donde el objetivo primordial es compartir la onda retro y la historia de la música. Aquí, en Retro Music, por Radio Colosal 108.1 FM. Banco Metropolitano, 50 años al cuidado de su patrimonio. Banco Metropolitano, el banco que piensa en su futuro. No lo olvides, mi nombre es Antonio Salazar, voiceover de Ecuador. Claro, él pertenece también y él siempre amó la radio, amó el micrófono y siempre se les puede ver a ustedes muy unidos, ¿no? Los hermanos Salazar Paredes. Sí, muy unidos. Nunca hemos tenido problemas entre hermanos, o sea, nos hemos llevado bien, aconsejándonos, dándonos pautas, cómo mejorar, aceptando las críticas entre los hermanos para el bien, para progresar en la vida. Así que yo creo que somos bien llevados. Por ejemplo, mi hermano Jaime es doctor en periodismo y tiene su canal, página web, una radio online. Entrevista a él a toda clase de políticos, de autoridades y todo eso. Y también locuta. Claro que él no tiene buena voz, ¿no? Pero el bichito ahí le da. Así que somos amantes de la música. Y cuando nos reunimos cantamos, hacemos alegorías, ponemos canciones antiguas, baladas de todos los artistas de la época y en inglés, en español, y a ver quién canta, el título. Y así nos mantenemos activos, la mente, el corazón y todo lo demás. Ya que usted está hablando de su hermano Jaime Salazar, por ejemplo, él es gerente propietario de un medio digital que se llama Expectativa, ¿verdad? Ahí en la ciudad de Periódico Ibarra. Expectativa. Ajá, y también tiene un canal de YouTube. Él en cambio es como que más apegado a la cuestión escrita, ¿no? Sí, escribe muy bien, y como le decía, él empezó, así mismo yo le di hablando con, en Quito, no me acuerdo, un amigo que era cliente del banco, él trabajaba, no me acuerdo el nombre, y hablé con él y enseguida, tráele a tu hermano, mi hermano recién graduado, ¿no? En la universidad. Yo me acuerdo el nombre, oye, ya son muchos años, y muy conocido este periodista. Era director de algunos periódicos en Quito. Y él así empezó y luego sacó el doctorado y muy reconocido también en Ibarra. Yo cuando voy con él y nos paseamos en Ibarra, todo el mundo, doctor, chuta, hermano, yo me quedo loco aquí, ya en Ibarra nadie me conoce, digo yo. Claro que sí. Usted, por ejemplo, los hombres son más apegados a la comunicación y a la radio. ¿Y qué pasó con sus hermanas? Mis hermanas también les gusta la música muchísimo, o sea, a veces saben más que nosotros, pero nadie le entró a hacer algo en la radio, solo en familia nada más. Ya, pero más apegados entonces son los hermanos, los cuatro. Ya, y usted, por ejemplo, en el caso de la radio,
si es que en este medio hubieran pagado acorde al trabajo que se hace, ¿usted se hubiera quedado ahí? Sí, claro. O sea, yo, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando le comentaba que estaba estudiando en Quito, tenía que compaginar mis estudios con la radio, pues, y no tenía tiempo, por ejemplo, porque sé que muchos locutores de esa época, amigos y conocidos, trabajaban en 2, 3 radios, ¿no? Y así se lograban sustentar, ¿no? Pero yo no podía, pues, no tenía el tiempo para hacer eso, o conseguir publicidad y o sea, ese es lo malo de nuestro país. Y igual sucede aquí en Riobamba, en Ibarra, que pocas son las radios que pagan un sueldo. Entonces hay que tener suerte o ser uno súper dotado y por eso, por suerte, entré a una institución financiera donde me fue bien. Yo creo que al primer año de haber trabajado recibí unas utilidades fabulosas, donde adquirí de todo. Y en la vida me ha ido bien y he adquirido, por ejemplo, unas 3 casas en Quito, Ibarra y aquí en Riobamba. En todo caso, yo había querido seguir en la radio, pero no hubo cómo. ¿Qué significa la radio para usted? Porque tomamos en cuenta de que a pesar de que el trabajo que usted estuvo durante tantos años le dio muchos beneficios y muchas cosas buenas, pero sin embargo como que la radio sigue estando en la esencia de su corazón y de su mente. Claro. La radio es lo más hermoso que puede haber. Y la música, porque uno, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, la música instrumental. Alguna vez en una entrevista que me hizo en una radio en Quito, Gabriel Espinosa, me invitó como coleccionista de música, ¿no? De melómano. Y ahí conversábamos bastante de la música, que uno, por ejemplo, con unos buenos temas musicales, instrumentales, uno se inspira, ¿no? Y uno, por ejemplo, vive en paz, no envejece, digamos, tan rápidamente. Y eso, por ejemplo, es lo que a mí me ha mantenido bien, saludable. Nunca he ido a un médico así por algo grave y a pesar de mis 72 años que ya voy a cumplir, sigo bien y yo creo que es a través de la música y de que vive uno en paz. Y se le ve muy bien, le cuento, no parece de 72 años. Así me dicen, es por, ya le digo, yo practico también mucho la meditación, soy un estudiante asimismo formado por mí solo de la metafísica. Yo he leído bastante y pero digamos que soy un estudiante de la metafísica, no me creo ningún maestro ni nada por el estilo, soy un chela, digamos, y así seguiré progresando, porque uno cada día se aprende más en la vida, uno no termina de aprender, ya sea en la radio, en la vida cotidiana, conocer a las personas, y uno siempre tiene algo que aprender, hasta que el día que uno muera, tiene que, porque la vida está en constante movimiento, todo se mueve cada segundo, cada minuto, cada día, y hay que estar en ese constante movimiento del universo, de todo. Fabián, usted siempre se ha autoeducado, siempre se ha formado, ha tratado siempre de aprender cada día. ¿Cómo comenzó esto de la colección de discos? ¿Cómo comenzó usted también con este otro talento, se podría decir? Porque eso también se necesita tener vocación. Claro. Bueno, le comento que en mi transición de la niñez a la adolescencia, yo era muy introvertido, muy callado. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la música. Y la locución, por supuesto, porque uno para ser locutor, ya sea de noticias, de poemas, de música o lo que sea, deportes, uno tiene que ser más extrovertido, no introvertido. Pero a mí eso del micrófono, de la radio, me ayudó a superar mi problema.
Y eso, por ejemplo, compaginado con mis estudios de metafísica, me ayudó muchísimo a superarme en mi trabajo, que lo hice por 35, 36 años en la banca. No tenía ya miedo a, a hablar con el jefe o con el gerente o el subgerente o quien sea. Yo me desenvolvía muy bien, pero a mí lo que me sirvió, como le digo, fue el micrófono, la radio, a salir de ese marasmo que vivía yo, que le digo que era introvertido, callado. Y la música, pues, a mí me empezó gustando, por ejemplo, cómo cantaba Alberto Vázquez, la voz que hasta ahora sigue, 77 años me parece que tiene, y sigue con la voz igualita. Me gustaba Javier Solís, por ejemplo. Qué voces en el canto. Entonces yo, por ejemplo, Antonio me Prieto desestreso de también. cualquier... Antonio ¿Perdón? Prieto también. Sí, Antonio Prieto, cómo no. Tengo una colección completa de... Verá, le cuento que tengo como 1000 acetatos. Cassettes, no los voto todavía, ni vendo ni los acetatos, ni nada. Y DVDs, tengo una colección, pero completísima. Yo sé que ahora hay todo en internet, ¿no? En YouTube, en donde sea. Pero yo prefiero mantener mi colección de música acetatos los he pasado a la computadora, ya los he digitalizado y remasterizado, mejorando el ruido del scratch y todo. Esa es mi pasión, ¿no? Ese es mi gusto. Y así me mantengo, como dicen, joven. Claro, y gracias a usted yo puedo, por ejemplo, escuchar la voz de la señora Marjorie Morales hablando de Colosal, por ejemplo, o puedo también escuchar la voz del señor Guillermo Jácome Jiménez, así como también el señor Terán, que eran unas voces espectaculares, porque gracias a que usted coleccionó eso, ayuda a que las nuevas generaciones puedan escuchar esas voces potentes, esas voces lindas que había antes. Y esas grabaciones eran en cinta, en carreto, y yo les he pasado ya la compu. Yo me acuerdo una anécdota que cuando estábamos en el año 70 más o menos, por ahí en la Radio Colosal, se acercó a la radio, y yo le había escuchado en Canal Tropical, Luis Javier Castellanos Jiménez. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Y le hicimos grabar ahí en la radio, en nuestro estudio, el inicio de la radio y la despedida. ¡Qué voz! ¡Qué voz! O sea, grandes voces, ¿no? Y gracias a usted tengo yo también la voz del señor Luis Javier Castellanos Jiménez. Hermano de Guillermo Jácome, hermano de madre. Sí, hermano de madre de Guillermo Jácome. Y ahora se le puede escuchar. Y de él también pensamos hacer para que la gente vea y conozca cómo era él. ¿Cómo era él? A lo que usted le dijo, por ejemplo, al señor Castellanos, que quería que le grabe, ¿él aceptó? ¿Cómo fue? Claro, aceptó. Él estaba, como decir, de paseo, me parece que con la esposa, ¿no? Una jovencita bien simpática. Y como fue a la radio, le propusimos y él dijo encantado. Nos cobró una cantidad mínima de dinero por la grabación, pero que quedó muy bien, muy bien. Y ahí, pues, mi hermano Carlos de Hernán era el as de la consola. Él grabó y nosotros quedamos complacidos, pues, que una personalidad como él nos visite y haga una grabación en nuestro estudio. Parece que tenían Radio Colosal, ustedes tenían también para que realicen los avances o las presentaciones y despedidas, voces conocidas. Así es, como los avances, por ejemplo, de Marjorie Morales, qué voz, qué voz. Y ahora, gracias a su entrevista que le hizo, le conocí, bueno, ya, pero bueno, ahí pasaron fotos de joven, guapa ha sido de joven, Marjorie. Sí. Y qué voces. Bueno, han pasado muchas voces en grabaciones por nuestra Radio Colosal que son oro puro ahora tenerlos, ¿no? Canciones, melodías y ritmos populares por Radio Colosal.
Por ejemplo, este amor o esta afición por la comunicación y por la radio, se podría decir que inició desde su papá, el señor Carlos Salazar, ha continuado por ustedes, por sus hijos, ¿no? Por los 4 hijos. Sin embargo, ¿qué le ha dejado a usted esa época en la que usted pudo estar trabajando o incluido dentro de un medio de comunicación? En este caso, puede ser la Radio Colosal o la Radio Continente, donde usted laboró, y también las radios acá de Quito, cuando usted vino a estudiar acá a la universidad. Bueno, me ha dejado muchas satisfacciones, muy buenas y muy buenos amigos también. Y pues eso es para mí muy importante, las relaciones, la amistad. Somos, por ejemplo, bueno, por mi parte no creo, pero por mis hermanos, muy conocidos en la provincia, como el clan Salazar, nos dicen, pues, ¿no? Y esa es una satisfacción, que hemos sido unas personas de bien, consideradas, y bueno, pues no digamos famosas, pero bien apreciados en la provincia de Imbabura y Pichincha. ¿Usted tal vez piensa que le falta algo por hacer en el área de la comunicación? Me refiero porque en el área financiera usted ya se sintió como realizado, ¿no? Trabajando tantos años en la banca, pero sin embargo como que este talento, este amor que siente usted por la radio continuará usted también aumentando los poemas en su canal de YouTube. Sí, voy a seguir, pues la verdad es que no he subido muchos videos, ¿no? Como otros youtubers suben, ¿no? Pero voy a seguir. Usted me da ánimo para que siga con ese emprendimiento, para que yo me sienta mejor, ¿no? Yo me sienta tranquilo conmigo mismo y con Dios. Así que voy a hacer más esfuerzo para subir poemas, música del recuerdo, animados con mi voz, que eso me hace bien, porque me siento feliz, contento y me hace muy feliz. Claro que sí, y es un talento que usted tiene y un talento que debe también, aparte de que conozca su entorno, también conocer, en este caso, esta audiencia virtual que tenemos ahora con lo digital. Así es, algunos comentarios que he recibido en mis pocos videos que he subido son halagadores, y a pesar de que yo no pongo suscríbase ni nada por el estilo, la campanita ni nada, y solito va subiendo los suscriptores, así que si le pongo más empeño yo creo que van a subir a más personas que se suscriban por su propia voluntad. Olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que habría que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombras que no nos deja luz. Y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú.
Aunque todos se opongan, tú estarás en mi vida. Tú estarás en espuma que en el mar va jugando. Estarás como estrella de mi eterna sonrisa y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo le iba a entrevistar a su hermano Antonio. Le iba a entrevistar y justo cuando yo me iba a comunicar con él, como yo le pedí ser amiga de él en Facebook y él aceptó, cuando yo justo le iba a pedir que participe en Voces de la Radio, apareció esa noticia. Apareció la noticia del fallecimiento de su hermano. Entonces, yo soy muy conocedora de la trayectoria que ustedes tienen, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, también los tres hermanos más apegados a la radio y que han dado mucho, ¿no? a esta provincia en lo que tiene que ver con la radiodifusión. Me hubiera gustado también entrevistarle a usted, que ya le entrevisté, también a su hermano Antonio, si es que se puede, también a su hermano Carlos Hernán. Pero veamos cómo podría hablar con su hermano Carlos Hernán, porque lastimosamente su hermano Antonio ya no está. Es una de las cosas tristes que también pasa en esto de las voces de la radio, que uno a veces piensa hacer la agenda y no es cuando la agenda uno quiere, sino cuando debe ser. Muchas gracias a usted. Sí. Yo voy a conversar con Carlos Hernán. Es muy especial. Ni a mi hermano Jaime le ha aceptado entrevistas. Yo no sé por qué. Es un poco, como decir, reservado, pero él tiene muy lindas historias que contar de la radio. Yo me acuerdo que él, cuando era joven, ya cuando estaba en CRI, le llamaron de Radio IFESA que vaya a trabajar allá. En la época de Agustín Guevara o un poco después, pero él no se fue. No se fue, no sé por qué. Por eso le digo, es un poco reservado, ¿no? Pero él tiene una linda voz. Claro. Y él trabajó como más de 35 años más en la radio. Entonces, él debe tener lindas anécdotas que contar. Claro. Y si le llamaron de IFESA, porque IFESA era como Radio Suceso, pues veía claro. las mejores voces, no solo de Guayaquil, sino de todo el país, para que pueda aumentar ese talento que tenía cada radio. Así es, yo no sé qué pasó, por qué no se fue. Tal vez porque estaba recién casado, no quería dejar a la esposa, no sé. Creo que eso fue. Claro, pero bueno, ahí estaremos insistiendo también con su hermano Carlos Hernán Salazar Paredes para que él también nos acepte una entrevista, porque ustedes son parte también de la historia, ¿no? De la trayectoria, de la radiodifusión de la provincia de Imbabura. Claro, y pienso que sería también interesante una entrevista con Jaime. Él es más abierto a toda esta cuestión porque él es un entrevistador también y yo pienso que él sabría hacer una buena entrevista. Claro que sí, estaremos también empeñados y nos estaremos contactando con ellos. Fabián Salazar Paredes, yo quiero agradecerle por esta entrevista, por este diálogo que más que entrevista es un diálogo, es una conversación. Exacto. Donde tratamos de conocer cosas sencillas, ¿no? Las cosas sencillas, las cosas más que aparentemente no tienen importancia, pero que en realidad son parte fundamental de la vida de los seres humanos. Yo quiero agradecerle por esa apertura que usted tuvo desde un inicio, por ese apoyo que usted me ha dado con algunos audios que yo tanto he buscado, ¿no? Porque muchas veces la entrevista yo ya la tengo, pero no tengo audios de esos referentes, como por ejemplo del señor Guillermo Jacome Jiménez también, y de muchos otros, ¿no? Que usted, Edison Terán, por ejemplo, gran voz. Terán, claro que sí, la voz que usted me dio, que están justo ahí los dos, que trabajaban los dos en Radio Cordillera, grandes amigos, grandes personalidades, y también grandes seres humanos. Así es, y yo quiero felicitarle a usted por su trabajo. Si no hubiera sido por usted, no hubiera conocido a muchos referentes y grandes voces en sus espacios de entrevistas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la banca, en la mañana siempre le escuchaba a Wilson Robalino, y ahora ya le conozco, gracias a su canal, ¿no? No, gracias a ustedes por ser parte de la radio. Gracias a ustedes por dejar ese legado. Fabián Salazar, muchas gracias por esta entrevista.
A usted le agradezco muchísimo y espero que nos sigamos en contacto. Claro que sí. En este día hemos conversado, hemos dialogado con Fabián Salazar Paredes. Él es locutor y comunicador, pero también ustedes escucharon, es una persona que laboró durante toda su vida en la banca. Con él hemos dialogado sobre su aporte a la radiodifusión ecuatoriana y también la tarea que ha cumplido su familia en la radiodifusión de la provincia de Imbabura. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en otro espacio más de Voces de la Radio, donde conoceremos más talentos y gente que aportó tanto a este medio de comunicación. Que tengan un excelente resto de día y nos volveremos a escuchar en el próximo programa. Que tengan un lindo día. Viva. Bonito día. Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo. La vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicar. Corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.